The disturbing video of 4 Americans who authorities believe were kidnapped just south of the border in Mexico. Tonight, the FBI now working with Mexican authorities. We have the disturbing surveillance video here showing heavily armed men pulling the Americans from their minivan. 3 de marzo de 2023. 4 amigos estadounidenses cruzaron hacia Matamoros, México, en busca de un procedimiento médico más económico. Nunca llegaron a la clínica. Apenas minutos después, quedaron atrapados en una lluvia de disparos y fueron obligados a subir a la parte trasera de una camioneta. Lo que ocurrió después provocaría titulares en 2 países y dejaría a 2 familias rotas para siempre. Aquí están 5 últimas fotos de víctimas de tortura de carteles, con historias perturbadoras. 11 de agosto de 2023. Un video estremecedor apareció en internet. 5 jóvenes atados y golpeados. Solo días antes habían seguido una simple oferta de trabajo que, sin saberlo, los condujo a una trampa mortal. Todo comenzó con una oferta de empleo. 5 amigos de Lagos de Moreno, Jalisco, Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez y Dante Cedillo, solo intentaban conseguir trabajo. Todos eran estudiantes, de entre 19 y 22 años. Lo que no sabían era que esa publicación era en realidad una trampa tendida por el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel es conocido por utilizar ofertas de trabajo falsas para atraer a jóvenes desprevenidos a sus filas. En este caso, la oferta era para trabajar en seguridad privada, una promesa atractiva para jóvenes que intentaban mantenerse a sí mismos y ayudar a sus familias. Los 5 amigos se reunieron con el supuesto contacto. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida. Días después, apareció un video en internet, uno de los más perturbadores jamás hechos públicos por un cártel. Los 5 jóvenes aparecían atados, con golpes visibles y completamente aterrados. Lo que siguió impactó incluso a quienes ya se habían insensibilizado ante la violencia de los cárteles. Esta imagen, hoy tristemente famosa, muestra a los 5 amigos arrodillados en el suelo, con los rostros destrozados y cinta adhesiva cubriéndoles la boca. Fue la última imagen que se tomó de ellos con vida. El cártel obligó a los jóvenes a participar en su propia tortura. Les ordenaron golpearse e incluso decapitarse entre ellos. Cuando se negaron, los miembros del cártel tomaron el control. El video que circuló en línea mostró el horror absoluto de la brutalidad de los cárteles. No eran criminales ni miembros de bandas rivales, solo 5 jóvenes comunes que respondieron a lo que creían que era una oferta de trabajo legítima. La brutalidad tenía un mensaje. Los cárteles suelen grabar estos actos para intimidar tanto a rivales como al público, pero este caso fue diferente. La juventud e inocencia de las víctimas tocó una fibra sensible en todo México y más allá. El video mostró el alcance total de la violencia. Los jóvenes fueron golpeados, apuñalados y finalmente decapitados. Sus muertes no fueron rápidas ni compasivas. Las autoridades se movilizaron rápidamente para localizar la escena del crimen. Encontraron un rancho aislado a las afueras de Lagos de Moreno. La evidencia era clara: manchas de sangre, zapatos esparcidos y señales de una lucha brutal. Cuando la policía llegó, el lugar había sido parcialmente limpiado. Aún así, las pruebas eran abrumadoras. 4 cuerpos gravemente quemados y decapitados fueron hallados dentro del inmueble. Un 5.º cuerpo fue encontrado en un automóvil calcinado cercano. Aunque los restos estaban demasiado dañados para una identificación inmediata, las familias reconocieron la ropa por el video. La investigación señaló rápidamente la participación del CJNG en el secuestro, pero los expertos notaron algo extraño en el propio video de la ejecución. Llevaba la marca Pura MZ, una aparente referencia a Mayo Zambada, líder del cártel rival de Sinaloa. Este detalle complicó la investigación. ¿Se trataba de un montaje para inculpar al cártel de Sinaloa o ambos cárteles habían colaborado? La respuesta sigue siendo incierta. Lo que sí se sabe es que ambos cárteles reclutan intensamente a jóvenes en esta región. El método de las ofertas de trabajo falsas es una táctica común. Quienes se niegan a unirse suelen enfrentar finales brutales. Es probable que los 5 amigos rechazaran trabajar como sicarios, sellando así su destino. La noticia de sus muertes provocó una indignación poco común, incluso en un México acostumbrado a la violencia. Estallaron protestas públicas en todo el estado de Jalisco. La brutalidad y la aparente aleatoriedad del ataque impactaron profundamente a muchas familias. Fue una advertencia contundente sobre los peligros que enfrentan los jóvenes en zonas controladas por cárteles. These call centers offer high-paying jobs with attractive job benefits that are actually a hoax to trick young people into the CJNG, who then forcefully recruit applicants.
La respuesta de la comunidad fue inmediata y poderosa. Se realizaron vigilias, con cientos de personas reunidas para llorar a los 5 amigos. Sus familias alzaron la voz, exigiendo justicia y acciones concretas contra los cárteles. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió al país por el caso. La Fiscalía Federal asumió la investigación, desplazando a las autoridades locales, al reconocer la implicación del crimen organizado. Pero, como en muchos crímenes relacionados con cárteles, la justicia sigue siendo esquiva. Los 5 jóvenes se sumaron a la creciente lista de desaparecidos y asesinados en Jalisco. Su historia es trágicamente común en regiones dominadas por cárteles. Pero la exposición pública de sus muertes y la evidencia clara forzaron una conversación a nivel nacional. La casa donde estuvieron cautivos se convirtió en una escena del crimen de importancia nacional. Los investigadores documentaron cada detalle, con la esperanza de encontrar pistas que llevaran a los responsables ante la justicia. Sin embargo, el poder de los cárteles en la región hace que los testigos sean escasos y las pruebas difíciles de obtener. Este sitio, a las afueras de Lagos de Moreno, permanece hoy como un recordatorio sombrío del destino de los 5 amigos y de la lucha constante contra la violencia de los cárteles. Su historia obligó a muchos jóvenes a replantearse ofertas de trabajo que parecían demasiado buenas para ser verdad. Expuso la creciente desesperación de los cárteles por reclutar y mostró hasta dónde están dispuestos a llegar para mantener el control. La muerte de los 5 amigos se convirtió en un punto de unión para activistas anticártel. Sus familias continúan exigiendo justicia, aún sabiendo que las probabilidades son mínimas. Su historia ya forma parte de la trágica historia moderna de México, un ejemplo más de vidas inocentes destruidas por la violencia del crimen organizado. Su última foto mostró el miedo antes de sus muertes, revelando lo que enfrentaron. La siguiente historia muestra el peligro apareciendo de repente en un momento aparentemente común, captado silenciosamente en otra última imagen. La trata de personas, la explotación sexual y el narco van unidos, y por lo tanto es fundamental que saquemos el foco de la vida de las chicas y nos concentremos en saber quiénes son los responsables políticos. 19 de septiembre de 2025, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez subieron a una camioneta en una noche tranquila en Buenos Aires, esperando una celebración, pero lo que las aguardaba sacudiría a Argentina hasta sus cimientos. Su historia no es solo otro titular sobre violencia de cárteles. Es la historia de 3 jóvenes cuyas vidas fueron arrebatadas de la forma más brutal y pública imaginable, y cuyas muertes desataron un ajuste de cuentas nacional con el creciente poder del crimen organizado. Brenda y Morena eran primas, ambas de apenas 20 años. Lara tenía 15 y aún cursaba la secundaria. Las 3 habían crecido en barrios obreros de Buenos Aires, enfrentando a diario la realidad de la pobreza y las pocas oportunidades. Como muchos en su comunidad, luchaban por mantenerse y ayudar a sus familias en una ciudad cada vez más afectada por la violencia de los cárteles y las dificultades económicas. El 19 de septiembre de 2025, las 3 mujeres desaparecieron. Fueron atraídas con la promesa de un pago rápido, $300 por asistir a lo que creían que era una fiesta. Pero esa fiesta era una trampa tendida por una banda internacional de narcotráfico que operaba entre Argentina y Perú. La banda las acusó de haber robado una pequeña cantidad de droga. Si esto era cierto o solo una excusa fabricada, importa poco frente a lo que ocurrió después. Las mujeres fueron llevadas a una casa en Florencio Varela, un suburbio de Buenos Aires que se ha convertido en un foco de actividad del crimen organizado. Allí fueron torturadas de formas demasiado gráficas para describirlas por completo. Dedos amputados, uñas arrancadas, golpes constantes y asfixia. La brutalidad fue impactante incluso para los estándares de los cárteles. Pero lo que realmente conmocionó a Argentina fue cómo se difundió esta violencia. Toda la tortura y el asesinato fueron transmitidos en vivo a un grupo privado de 45 asociados del cártel. Según reveló el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se escuchó a un líder de la banda decir: "Esto es lo que les pasa a quienes me roban droga. The only thing I ask is that you help us investigate this to the end, because all I want now is justice." Durante 5 días agonizantes, las familias buscaron desesperadamente. Luego, el 24 de septiembre, la policía rastreó los teléfonos celulares hasta el patio trasero de la casa. Allí encontraron los 3 cuerpos enterrados en fosas poco profundas. El hallazgo confirmó sus peores temores y desencadenó una respuesta inmediata y masiva.
Miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires. Las familias de las víctimas encabezaron las marchas con pancartas y los nombres de Lara, Brenda y Morena se convirtieron en un símbolo de resistencia. La respuesta no fue solo por estas tres mujeres, conectó con una creciente indignación por la forma en que las bandas narco están infiltrándose en la sociedad argentina, especialmente en los barrios pobres abandonados por el Estado. Como dijo un primo de las víctimas, simplemente tuvieron la mala suerte de cruzarse en el momento equivocado con las personas equivocadas. La policía actuó con rapidez. En pocos días, arrestaron a 7 sospechosos, entre ellos el hombre que presuntamente cavó las fosas y el conductor que transportó a las mujeres. Pero el verdadero objetivo era un joven peruano de 20 años conocido como Little J, el presunto líder de la banda, quien habría ordenado los asesinatos como advertencia interna contra la traición. Little J huyó a Perú, pero la cooperación internacional llevó a su captura al sur de Lima. Las autoridades también arrestaron a su mano derecha, un argentino de 23 años llamado Matías Osorio. Las detenciones fueron importantes, pero la sensación de seguridad entre los habitantes de Buenos Aires quedó profundamente quebrada. Lo que hace que este caso sea tan significativo no es solo la brutalidad, sino cómo expuso la creciente audacia de los cárteles. La tortura transmitida en vivo fue diseñada para enviar un mensaje, no solo a las familias de las víctimas, sino a cualquiera que pensara en traicionar a la banda. Fue una demostración de poder, transmitida como advertencia interna. El caso también obligó a Argentina a enfrentar su creciente crisis de violencia de género. Las organizaciones feministas se movilizaron rápidamente, vinculando los asesinatos con un patrón más amplio de femicidio. Según estadísticas recientes, en Argentina una mujer es asesinada por un hombre cada 36 horas. Se trataba de la intersección entre el crimen organizado, la pobreza y el colapso de las estructuras sociales en comunidades vulnerables. Las bandas llenan el vacío que dejan las instituciones débiles, ofreciendo protección e ingresos hasta que alguien cruza la línea equivocada. La respuesta política fue compleja. El presidente Javier Milei, que recientemente había recortado fondos para programas contra la violencia de género, enfrentó duras críticas. La postura de su gobierno, cuestionando incluso el concepto legal de femicidio, se convirtió en un punto central de las protestas. Al mismo tiempo, funcionarios provinciales y nacionales se responsabilizaron mutuamente por las fallas en seguridad. En medio de todo, la voz de las familias se mantuvo firme. El abuelo de Brenda y Morena, conteniendo las lágrimas durante una protesta, dijo: "No se le hace eso ni a un animal". La tía de Lara agregó: "We are here to demand justice for the girls because what happened is terrible. No one has the right to kill anyone. We want this band of miserable people who did this to the girls to be brought to justice". Los nombres de Brenda, Morena y Lara se convirtieron en algo más que una lista de víctimas. Se transformaron en un grito de lucha para una sociedad que resiste el avance del crimen organizado en la vida cotidiana. Su historia obligó a Argentina a mirar la realidad más oscura detrás de los titulares, la forma en que la pobreza, la violencia de género y el crimen organizado se entrelazan. Expuso cómo los cárteles usan el terror no solo para controlar a los suyos, sino para enviar mensajes a comunidades enteras, y demostró que, incluso frente a este horror, la gente prefiere marchar, protestar y exigir justicia antes que vivir con miedo. Mientras el proceso judicial avanza y los sospechosos enfrentan juicio, la memoria de Brenda, Morena y Lara sigue inspirando acción. Sus muertes estaban destinadas a intimidar, pero en cambio se convirtieron en un catalizador de cambio, un recordatorio de que incluso frente al terror de los cárteles, la lucha por la justicia y la dignidad continúa. Sus últimas fotos captaron un día común antes de que todo cambiara. Su desaparición mostró cuán rápido aparece el peligro. La historia que sigue revela violencia repentina durante un viaje, captada en imágenes que lo explican todo. 3 de marzo de 2023 comenzó como un día cualquiera para 4 amigos de Carolina del Sur. Su viaje, planeado como una rápida visita médica a Matamoros, México, pronto se convertiría en una tragedia que acaparó titulares. Lo que ocurrió después expondría la brutal realidad de la violencia de los cárteles modernos y los peligros que acechan justo al cruzar la frontera. El grupo cruzó al estado de Tamaulipas alrededor de las 9:18 de la mañana.
Habían planificado todo con cuidado. Reservaron un hotel en Brownsville y organizaron las indicaciones para llegar a la clínica. Pero Matamoros no es una ciudad fronteriza cualquiera. Es una urbe de más de 500,000 habitantes, dominada por poderosas facciones criminales. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha clasificado la región como nivel 4, no viajar, equiparando el riesgo al de zonas de guerra como Irak y Afganistán. Casi de inmediato tras entrar a México, su minivan blanca llamó una atención indeseada. Hombres armados dispararon contra el vehículo, obligándolo a detenerse. La camioneta chocó, sus puertas se abrieron de golpe y el grupo quedó expuesto en plena calle. En cuestión de segundos, hombres fuertemente armados los rodearon a punta de pistola. Las cámaras de seguridad captaron lo que ocurrió después, una escena que pronto daría la vuelta al mundo. Las imágenes muestran a una mujer, luego identificada como Latavia Washington McGee, siendo cargada violentamente en la parte trasera de una camioneta blanca. Dos hombres aparecen sin fuerza, posiblemente inconscientes o algo peor, mientras son arrastrados hacia el vehículo. Mexico. Tonight, the FBI now working with Mexican authorities. We have the disturbing surveillance video here showing heavily armed men pulling the Americans from their minivan. At least one of them can be seen. Dentro de la minivan dañada, los recibos confirmaban que se trataba de turismo médico, pero los investigadores pronto entendieron que se trató de un caso de identidad equivocada. El cártel probablemente creyó que eran traficantes haitianos de droga. Los ciudadanos estadounidenses no tenían antecedentes penales y eran completamente inocentes. Una transeúnte inocente, una mujer mexicana que se encontraba a más de una cuadra, también murió en el tiroteo. Su muerte subrayó lo aleatorio de la violencia de los cárteles. En Matamoros, nadie está realmente a salvo cuando comienzan los disparos. Los 4 estadounidenses fueron trasladados a múltiples lugares durante los 3 días siguientes. Operadores del cártel los movieron entre casas de seguridad y clínicas, intentando confundir a las autoridades y evitar un rescate. Las fuerzas federales y locales mexicanas coordinaron estrechamente con funcionarios de Estados Unidos, pero ninguna agencia estadounidense tenía permitido operar en suelo mexicano. A medida que la noticia se difundía, el FBI ofreció una recompensa de $50,000 por su regreso con vida y por la captura de los responsables. El caso se convirtió rápidamente en un incidente internacional, atrayendo una atención poco habitual sobre los peligros diarios que enfrentan los habitantes de regiones controladas por cárteles. Las familias de las víctimas observaron las imágenes de seguridad con horror, reconociendo a sus seres queridos y el cabello rubio de Latavia Washington McGee. El grupo había crecido unido en Carolina del Sur, como pegamento, según sus familiares. Ese lazo tan estrecho hizo que el ataque fuera aún más devastador. A medida que las autoridades reconstruían la línea de tiempo, surgieron detalles escalofriantes. El grupo nunca llegó a su cita médica. Registros de teléfonos celulares y mensajes con el consultorio mostraban intentos desesperados por obtener indicaciones en una zona con mala cobertura. Cuando las fuerzas de seguridad mexicanas finalmente localizaron al grupo, solo 2 seguían con vida. Shaid Woodard y Sindel Brown fueron hallados muertos, una confirmación brutal de la violencia del cártel. Sus cuerpos fueron examinados por las autoridades mexicanas antes de ser repatriados a Estados Unidos. Los 2 sobrevivientes, Latavia Washington McGee y Eric Williams, fueron trasladados de inmediato a un hospital en Texas. Williams había recibido 2 disparos en una pierna y 1 en la otra, heridas que reflejaban la violencia que soportaron. Washington McGee, milagrosamente, no presentaba lesiones físicas, pero estaba profundamente traumatizada. Latavia relató cómo el cártel les informó que uno de sus amigos había muerto. They told, after he didn't fight so long, they was gonna take him to the hospital. Then they came back like maybe an hour later and it was like he was dead. Su rescate tuvo un sabor agridulce. El fiscal general de Estados Unidos prometió hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables rindieran cuentas. El presidente Biden fue mantenido informado mientras avanzaba la investigación. El incidente provocó indignación internacional y renovó los llamados a tomar medidas contra los cárteles mexicanos. Legisladores de Estados Unidos debatieron la posibilidad de designarlos como organizaciones terroristas, una decisión que podría cambiar radicalmente la forma en que se los persigue judicialmente. En un movimiento sin precedentes, el Cártel del Golfo emitió una disculpa pública y entregó a 5 presuntos integrantes a las autoridades. Dejaron una nota afirmando que esas personas eran las responsables, un intento por desviar la culpa y reducir la presión sobre la organización. Plus, a note on the windshield purportedly signed by the cartel
references, quote, 4 kidnapped Americans, 2 of which died, adding, quote, "We have decided to deliver those involved and directly responsible. The 5 men now in state police custody." Pero la justicia en regiones dominadas por cárteles rara vez es tan simple. Las autoridades mexicanas no pudieron confirmar si los entregados eran realmente culpables. El gesto del cártel fue calculado, una maniobra estratégica para proteger sus operaciones principales mientras sacrificaban a miembros prescindibles. Los secuestros en Matamoros se convirtieron en una advertencia contundente sobre los peligros de la violencia de los cárteles. Lo que comenzó como un simple viaje médico terminó en disparos, muerte y titulares internacionales. La camioneta perforada por balas y las imágenes de seguridad quedaron como símbolos duraderos de la realidad implacable que enfrenta cualquiera que ingrese a territorio controlado por cárteles, voluntariamente o no. Las fotos de este secuestro se difundieron rápidamente, mostrando cuán rápido se desata la violencia. En la próxima historia, 2 amigos enfrentaron el peligro de forma repentina, y su última imagen ofreció pistas sobre lo que ocurrió. 5 de febrero de 2018 comenzó como cualquier otro día para 2 agentes federales mexicanos, Alfonso Hernández y Octavio Martínez. Estaban de vacaciones, asistiendo a una celebración familiar en Nayarit, un estado de la costa del Pacífico dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero, con el paso de las horas, ambos desaparecieron sin dejar rastro, marcando el inicio de un episodio escalofriante que sacudiría a toda la comunidad policial de México. A los pocos días, apareció en internet un video aterrador. Mostraba a Alfonso y a Octavio arrodillados, con las manos atadas a la espalda, flancados por 5 hombres encapuchados que empuñaban pistolas ametralladoras y rifles de asalto. El ambiente en el video está cargado de tensión. Esos hombres enmascarados tienen el control absoluto, con los rostros ocultos pero con un mensaje inconfundible. Esto no era un secuestro más, era un mensaje directo a las agencias federales de México. Ambos agentes pertenecían a la Agencia de Investigación Criminal, una especie de cuerpo federal de detectives bajo la Fiscalía General de México. En el video, uno de los hombres lee un guión preparado, obligándolos a hacer confesiones sobre supuestas violaciones a derechos. Afirma que agentes del gobierno y el ejército habían cometido violaciones, torturas y robos. Los cárteles no solo querían intimidar, planeaban desacreditar al gobierno federal utilizando a sus propios agentes como piezas de juego. Lo que hace este incidente especialmente perturbador es lo inusual que fue. En el pasado, policías locales ya habían sido forzados a confesar y ejecutados ante cámaras, pero esta fue una de las primeras veces que agentes federales eran atacados de forma tan pública y brutal. El mensaje era claro, los cárteles se estaban volviendo más audaces y ya no temían represalias de ningún nivel del gobierno. El guión que obligaron a leer incluía una advertencia siniestra. Esto seguirá pasando con todos nuestros compañeros de otras agencias que hagan lo mismo. Robar, secuestrar y violar, escondiéndose detrás de una placa del gobierno. Los cárteles no solo iban contra estos 2 hombres, estaban declarando una cacería abierta contra cualquiera dentro de las fuerzas de seguridad que consideraran una amenaza. El cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal de más rápido crecimiento en México, era conocido por su disposición a atacar a la Policía Federal e incluso a objetivos militares. En 2015 derribaron un helicóptero del ejército con un lanzacohetes, matando a 10 soldados. Este secuestro fue parte de esa campaña en escalada contra el Estado mexicano. A pesar de la versión oficial de que los 2 agentes estaban fuera de servicio cuando fueron secuestrados, el guión preparado los obligó a admitir sus identidades encubiertas. Entiendan, el hecho de que nos vistamos como trabajadores normales no significa que no sepan quiénes somos, decía el texto. Los cárteles dejaban claro que podían identificar y seguir a los agentes del gobierno, por más profundo que intentaran ocultarse. El video estaba cuidadosamente montado. Ambos hombres estaban arrodillados, con la postura quebrada, rodeados por pistoleros enmascarados. El escenario estaba pensado para provocar el máximo terror, no solo para ellos, sino para cualquiera que lo viera dentro de las fuerzas de seguridad. Los cárteles querían mostrar su poder, su capacidad de golpear en el corazón mismo de las instituciones. En un giro amargo, el guión incluía una frase que decía: "Siempre nos han respetado como autoridades, porque ellos decidieron hacerlo, no porque no pudieran hacernos daño si quisieran". Era una demostración brutal de la dinámica de poder. Los cárteles estaban al mando, eligiendo cuándo y cómo ejercer su violencia. El lugar del secuestro no fue al azar.
Nayarit estaba firmemente bajo el control del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que hacía riesgosa cualquier presencia policial. Al apuntar contra agentes federales allí, el cártel enviaba un mensaje de dominio territorial y de impunidad. La Fiscalía General respondió prometiendo que no se escatimarían esfuerzos para encontrar a los 2 agentes secuestrados, pero el daño ya estaba hecho. El video ya se había difundido por redes sociales, mostrando el alcance de los cárteles y su voluntad de atacar a autoridades federales. Las confesiones forzadas cumplían un doble objetivo: humillaban al gobierno mexicano y al mismo tiempo servían como propaganda para el cártel. Al obligar a agentes federales a confesar crímenes contra civiles, el cártel buscaba justificar su propia violencia y debilitar la confianza pública en las fuerzas de seguridad. A medida que el video se propagaba, el miedo se extendió por las corporaciones policiales del país. Si ni siquiera los agentes federales estaban a salvo, ¿qué posibilidades tenían los policías locales? Los cárteles habían demostrado que podían identificar, seguir y capturar a agentes del Estado cuando quisieran. Pese a la atención pública, los detalles sobre lo que ocurrió después del video fueron escasos. La Fiscalía mantuvo la búsqueda, pero el destino de Alfonso Hernández y Octavio Martínez se convirtió en otro capítulo sombrío de la lucha de México contra la violencia del crimen organizado. Su historia es un recordatorio contundente de los riesgos que enfrentan quienes combaten a estas organizaciones en México. Para las fuerzas del orden, ese video sigue siendo una advertencia escalofriante sobre el precio de confrontar a sindicatos criminales profundamente arraigados en el tejido social del país. Las últimas fotos parecían normales, pero se convirtieron en evidencia de un peligro repentino. Y, de forma similar, en la siguiente historia, otro conjunto de imágenes registraría en silencio un encuentro súbito e inesperado con la violencia. 21 de octubre de 2024 comenzó como un día típico de feria para la familia Barrera Millán. Con una camioneta cargada de baldes de plástico y artículos para el hogar, salieron rumbo al mercado al aire libre en Chilapa, una ruta que habían recorrido muchas veces, pero esta vez nunca llegaron. Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, encajonada entre bastiones criminales, ha sido durante años un campo de batalla entre organizaciones delictivas. El Cártel de los Ardillos, conocido por su férreo control de la región, ha estado enfrentándose a los tlacos por el dominio. La familia Barrera Millán, comerciantes inocentes, se convirtió en víctima colateral de esta guerra brutal. Su historia llegó a los titulares cuando apareció un video en internet. En él, un niño delgado y descalzo, Ángel, estaba sentado contra un árbol. Tenía las manos atadas, la cabeza gacha y hablaba apenas por encima de un susurro mientras repetía frases prefabricadas sobre supuestamente trabajar para una banda rival. Para cualquiera que lo viera, era evidente. Ángel hablaba bajo coerción, un menor obligado a confesar para intentar salvar a su familia. El video sacudió a México. La violencia de los cárteles es tristemente común, pero el uso calculado de la confesión forzada de un menor representó un nuevo nivel de guerra psicológica. El mensaje era claro: el alcance del cártel llegaba a cualquiera, incluso a los niños, y su brutalidad no tenía límites. Las autoridades reaccionaron, al menos de cara al público. Circularon fotos de policías y soldados recorriendo caminos de tierra, desplegando drones y peinando la vegetación. El ejército lanzó helicópteros. Se ofreció una recompensa de $50,000 por información. Pero, con el paso de los días, la esperanza se fue apagando. Lo que empezó como una búsqueda de personas desaparecidas escaló rápidamente. El 27 de octubre, 4 familiares salieron a buscar a la familia desaparecida y también desaparecieron. El 6 de noviembre, la búsqueda terminó en horror. Los cuerpos de Ángel, otros 3 menores y 7 adultos, fueron hallados abandonados en la parte trasera de una camioneta sobre la carretera. Sus restos, con señales de tortura, mostraban el sello del crimen organizado, una exhibición brutal diseñada para aterrorizar a rivales y a toda la comunidad. El impacto no detuvo la violencia. Días después, el alcalde recién electo de Chilpancingo, Alejandro Arcos, fue hallado asesinado y decapitado, con su cabeza colocada sobre una camioneta, reflejando el destino de la familia Barrera Millán. Los mensajes dejados junto a los cuerpos se convirtieron en una firma macabra, una advertencia para cualquiera que desafiara su dominio.
Lo que ocurrió con otros miembros desaparecidos sigue siendo desconocido. 13 fueron llevados, pero solo regresaron 11 cuerpos. El destino de quienes intentaron ayudar sigue siendo un misterio. Para la familia Barrera Millán, una mala fotografía, el supuesto motivo del secuestro, les costó todo. Su tragedia ilustra el control asfixiante que los cárteles ejercen sobre la región. Incluso defensores de derechos humanos hablan en el anonimato, por miedo a represalias. Las autoridades estatales han permitido que estos grupos del crimen organizado arraiguen un control muy profundo en estas zonas, dijo un activista de Tlachinoyan. Esta área está completamente controlada por los ardillos. La respuesta del gobierno ha sido, en gran parte, más apariencia que resultados. Aunque continúan las operaciones militares, el poder de los cárteles no deja de crecer. Sus reglas dictan la vida diaria. Las asambleas comunitarias las convocan líderes criminales, no funcionarios. Cooperar es obligatorio. Las consecuencias pueden ser mortales. El caso Barrera Millán obligó a México a enfrentar verdades incómodas sobre la influencia del crimen organizado. Sus muertes expusieron la incapacidad o la falta de voluntad de combatir a estos imperios criminales. Mostraron cómo comunidades enteras viven bajo amenaza constante, donde incluso los niños se convierten en piezas dentro de disputas territoriales salvajes. Para Ángel, la pesadilla terminó en violencia, pero su historia y el video que lo obligaron a grabar se convirtió en símbolo del crecimiento del poder criminal y del debilitamiento del control del Estado. Es un recordatorio contundente de que, en ciertas zonas de México, el Estado de Derecho pertenece ahora a organizaciones criminales. Su historia queda como advertencia y como llamado a actuar, porque aunque los cárteles controlen territorio, no pueden borrar la memoria de lo que le hicieron a un niño que solo quería ayudar a su familia a ganarse la vida.